Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una emisión más de Mi Familia Podcast, este espacio que está pensado en ustedes, en las familias de Oaxaca, de México, justo para darles valor sobre temas empresariales, sobre temas financieros y sobre temas también de la vida cotidiana. Y hoy les tenemos un gran tema. Quiero agradecer, por supuesto, a José Manuel Núñez Banuet, anfitrión siempre de este espacio. Les reitero que esta es una producción de Grupo Núñez Banuet. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues estoy muy contento el día de hoy porque estamos entrevistando a Raimundo Chagoya, el licenciado Raimundo Chagoya, aparte de ser notario, pues es empresario de tradición en el tema del mezcal, con una empresa de más de 120 años de que se fundó, representa ya la quinta generación de una familia que se ha dedicado al tema del mezcal. Y bueno, creo que puede haber mucho aprendizaje a los que tenemos un negocio, porque todos los que tenemos un negocio aspiramos a que nuestros negocios perduren a través del tiempo. Ponemos un negocio con ese sueño de que vaya transitando en buenas condiciones a través del tiempo, y en ese sentido yo creo que la familia Chagoya ha hecho un buen papel, es la quinta generación de este negocio, y bueno, encantado de platicar con Raimundo Chagoya. Gracias, José Manuel. Pues yo estoy muy contento de estar en el podcast. Me gustó mucho el título de familia, y también, por supuesto, la empresa y familia son dos términos que, por supuesto, que van de la mano, y por supuesto que una familia se fortalece y también se construye mucho mejor si existe un negocio familiar. Como bien lo decías, es muy importante tener esta visión de que lo que queremos cuando hacemos un emprendimiento, un negocio, un comercio, es que perdure y es que trascienda en el tiempo. Algunos querrán que crezca, a algunos les gusta el tamaño que tienen, algunos querrán que crezca rápido, otros no, pero lo que queremos es que perdure, porque nuestro esfuerzo, lo que estamos haciendo el día a día, queremos que permanezca, y por supuesto que lo tengan nuestros hijos, nuestros nietos, y que puedan tanto trabajarlo como disfrutarlo. Así es. Pues platicábamos hace rato el contexto en el que nos encontramos, platicábamos del promedio de vida de las empresas, que es en Oaxaca 6.2 años, llegan a los 25 años solamente 11 de 100 empresas, a los 25 años de edad. Yo quisiera preguntarle a Raimundo, ¿él qué cree que ha hecho bien su familia a través del tiempo para poder cumplir más de 120 años? ¿Cuáles son aquellos factores o aquellos elementos que a través del tiempo se han hecho bien, y tal vez no nada más en esta última generación, sino en esas sucesiones que hubieron de padre a hijo, si es que así fue? ¿Él qué identifica que se hizo bien? Sí, claro. Fíjate que en mi tema familiar, mi familia paterna ha sido productora de agave, mezcal artesanal, comercializadora de mezcal, ya desde hace 125 años. Y mi familia materna pues se ha dedicado al tema de la abogacía y del derecho. Creo que elementos muy importantes, por ejemplo, es el hecho de tener una buena comunicación en familia, y que la familia en su conjunto vean cuál es la labor que hacen los padres, a qué se dedican los padres, qué es la función del día a día, y que vean, por supuesto, también el esfuerzo, y que conozcan el negocio. ¿Por qué? Porque esto los va a ayudar a ir creando una espectriz desde muy jóvenes, pero no decir desde niños, van conociendo el negocio, y eventualmente se les va a facilitar el ser parte o el participar en el negocio. Por ejemplo, yo me acuerdo de niño, a mí los días sábados me llevaban a la envasadora. Les soy sincero, no me gustaba ir, me paraba mi papá muy temprano, a las 7:30, 7:30 de la mañana, íbamos para la envasadora que está en San Pablo, Etla, Oaxaca. Recuerdo que tenía un sillón enfrente de su escritorio, en ese sillón yo me aburría, me dormía, me ponía a poner tapas, me ponía a poner los cintillos, la etiqueta. No me ponía a poner etiqueta frontal porque es difícil pegarla, luego el nivelarla y todo esto no es tan sencillo para un niño. Me ponía a atender, teníamos un local ahí de venta de mezcal sobre la carretera en San Pablo, me ponía a atender el local también, a hacer las cuentas ahí de la caja chica que tenía el local. Entonces, todo involucrarme en todo esto me fue haciendo parte de este negocio que es el producir agave, mezcal y comercializar mezcal.
y también me fue a hacerlo conocer y por supuesto también agarrarle mucho cariño. Entonces creo que es muy importante la comunicación, el involucrar a la familia. Eso no es un tema fácil porque también ocupa tiempo. Si yo llevo a mis hijos pequeños al negocio familiar, tengo que estar al pendiente de ellos, tengo también que explicarles qué es lo que estamos haciendo. Y muchas veces el negocio familiar es una zona de estrés, es una zona de muchas prisas, ¿no? De muchas preocupaciones. Entonces ahí es donde no es sencillo para los padres, para las mamás, el dedicarles tiempo. Entonces sí es un doble esfuerzo, ahí después los niños lo agradecerán, pero sí es un doble esfuerzo, pero vale la pena, yo creo, hacerlo y que se conozca el negocio desde orígenes, ¿no? Cabe destacar que Ray, bueno, es notario, es mezcalero, ya lo decíamos, empresario, y hoy justamente, pues este podcast, quienes nos ven en YouTube podrán apreciar que estamos transmitiendo desde Expendio Tradición, que es justo esta empresa de la familia Chagoya, que se ha encargado, bueno, de llevar como el mezcal a diversos platillos, a cócteles, y hoy estamos transmitiendo justamente desde este espacio. Y justo preguntarte sobre eso, Ray, el tema de la cultura empresarial, porque sí es importante ir generando esta cultura empresarial, pues sí, desde hace rato lo decías, desde la familia y sobre todo pues desde la diversificación. Sí, claro, pues realmente la empresa familiar es un circo de varias pistas, porque hay que saber lidiar tanto con el tema familiar, que eso se debe quedar en casa, como con los temas también ya de la empresa, del comercio, cómo son las obligaciones fiscales, contables, laborales, también del equipo de trabajo, como también las ventas, ¿no? Como también hacer acuerdos, cómo tener buenas relaciones con nuestros competidores. Entonces, es un circo de muchas pistas que hay que, yo considero, saber llevarlo de la mejor manera, con mucha paciencia y justamente buscar que perdure, ¿no? Entonces, creo que es importante, por ejemplo, en el caso del expendio, que esto ya es una quinta generación del negocio familiar, es muy importante que a la siguiente generación que venga también le dejemos cancha, le dejemos espacio para poder sacar su creatividad y para saber qué esperan también del negocio familiar o hacia dónde ven que va el negocio familiar. Por ejemplo, hablando de nuestra empresa familiar, mi tatarabuelo, Jorge Chagoya Sánchez, él empieza con un palenque muy regional en Tlacolula de Matamoros. Es un palenque para la venta regional, nada más de Tlacolula, para producir mezcal para las celebraciones, los 15 años, las bodas, los cambios de gobierno. Era algo sumamente regional. Ya es mi bisabuelo Ernesto Chagoya quien viaja a estados vecinos, ve que el agave se puede sembrar en surcos, ya digamos que en serie. Entonces mi familia tenía tierras y empiezan a sembrar agave, empiezan a producir agave, lo cual después tenían que producirlo en mezcal y empiezan a abrir algunos canales de distribución. ¿Qué era esto? Que en camiones grandes, en tortons, llevaban tanques de tambos de mezcal e iban parándose de cantina en cantina o de expendio en expendio, rellenando, ¿no? las botellas y vendiendo mezcal en esas rutas, ¿no? Ya luego viene mi abuelo. Mi abuelo es el que inicia con este tipo de negocios ya de atención al público, de comercio, del mezcal directo, de degustaciones. Él puso una cantina aquí en 20 de noviembre que se llamaba Maguey Azul y él empieza con este negocio de atención directa al cliente y de degustar el mezcal directamente con el cliente. Y también siguió con la distribución del mezcal local, como le decía, en camiones, ya trascendió a Chiapas, trascendió al Istmo, a la costa y tiene estas rutas de venta del mezcal, ¿no? Entonces, así empieza. Mi papá, en su generación, se da esta generación de los finales de los 70s, 80s, del comercio exterior, del mundo global, de compartir con el extranjero. Entonces, él y mis tíos tenían mucho la visión de querer exportar, una parte por compartir el mezcal y otra parte también por querer viajar y conocer qué había en el mundo, ¿no? Entonces ellos empiezan a viajar, empiezan a ir a ferias internacionales, a la feria de París, de Cial en París, a Nuga en Alemania, ferias en Estados Unidos, en Japón, y empiezan a exportar el mezcal. Realmente era una labor muy trascendente porque el mezcal no era tan fácil venderlo, era un poco medio confundirlo con el tequila. De ahí viene el tema del gusanito. Con el gusano debemos estar muy agradecidos porque ese tema exótico que le dé el gusano al mezcal, eso que se vea como algo raro, pues mantuvo el mezcal vivo muchos años porque la gente lo compraba porque quería ver el gusano, quería probarlo, inclusive hasta hacían competencias de ver quién sacaba la botella para quién le tocaba el gusano, se decía que era afrodisíaco, se decían mitos de él, pero el gusano tuvo un papel muy importante en los 80s y en los 90s para que el mezcal perdurara en el mercado, ¿no? Entonces ellos empiezan a exportar, abren este comercio exterior y ya esta quinta generación, nosotros lo que buscamos pues es llevar experiencias, que puedas degustar un mezcal,
percibir los sabores del tipo de agave, del tipo del proceso artesanal o ancestral, también que lo puedas maridar con una cocina local, con cocina de Oaxaca, con ingredientes endémicos, y también pues nos enfocamos mucho en el momento de experiencia y de convivencia del mezcal, ¿no? Y justamente eso es el expendio. El expendio se creó para hacer la embajada de nuestros mezcales y para poder compartir y también ver, analizar nuestros clientes la experiencia que tienen al degustar un mezcal, ¿no? Qué interesante. Raimundo, vemos pues que tú te has dedicado al tema de la notaría y también participas en la empresa del mezcal. Indiscutiblemente, pues tus tiempos son limitados. Platícanos qué han hecho al interior de la empresa para poder combinar tus actividades profesionales de la notaría con tu participación en la empresa del mezcal. Yo creo que si están bien organizados al interior, pues te puede dar esta flexibilidad, pero platícanos un poquito cómo se han organizado justamente para que no te absorba el 100% de tu tiempo todo lo que tiene que ver con la mezcalería. Sí, es un tema muy importante el que comentas, José Manuel, que es la organización y la estructura organizacional dentro de la empresa familiar. Creo que es mucho más difícil en la familiar que en cualquier otra empresa porque en la empresa familiar siempre el papá, el titular de la familia, el cabeza, el pater familias, va a ser el que va a querer tomar decisiones. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que si lo que buscamos es crecer, si lo que buscamos es ampliarnos, expandirnos, pues sí requerimos ayuda de un equipo que nos ayude a crecer y también que ellos crezcan, por supuesto, de un equipo confiable, responsable. No es sencillo ubicarlo, y también que se comprometa con el proyecto y también que ellos vean un futuro en el proyecto, ¿no? Yo me regreso a Oaxaca en el 2011 y en 2012 me toca ir a Alemania, a la feria de Anuga. Mi papá me manda como medio estrategia para que vaya para allá. Yo le digo, oye, pero yo no soy metido en el mezcal. Me dice, no, vete, yo no puedo ir, vete tú y ahí me regresas y me cuentas cómo te fue. Y justamente eso es cuando me empiezo a meter en el mundo del mezcal. Al regresar me dice, oye, pues esos clientes que viste, dale seguimiento, tú atiéndelos y empieza a ver como si hay oportunidad de negocio, de exportarles algo, de venderles algo. Y me empiezo a meter en esto y empezamos, pasan los años, viene el expendio, vienen muchas otras experiencias, pero empezamos a ver que realmente no todo puede depender del ánimo o del tiempo mío y de mi papá. Es muy importante que la empresa no sea nuestra válvula de escape, que no sea nuestro, o así que nuestro desahogo, sino que la empresa tiene una vida propia, como una figura jurídica que es, y la empresa tiene que seguir su ritmo. Inclusive hay muchos titulares de empresas familiares que pueden pasar quizá en algún momento por un mal momento de salud, por algún mal momento emocional, todo eso es válido, y lo que tenemos yo creo que pensar es que la empresa debemos protegerla y que siga su rumbo, y esto se puede lograr teniendo también un gobierno corporativo, capacitando al equipo, logrando perfiles responsables en los cuales comprendan el negocio y puedan llevar este ritmo sin pausas. Obviamente acompañados del consejo, digamos aquí consejo familiar, quienes, en el caso de mi papá, por ejemplo, tiene mucha experiencia. Quizás si yo paso un momento desagradable con algún acuerdo comercial con el mezcal, él ya lo vivió y ya va a saber la respuesta a esto, ¿no? Oye, no, ten cuidado porque a veces nos pagan con cheques que no tienen, que nos vienen sin fondos, hay que verificar que realmente caiga en la cuenta y que no entreguen hasta que sea este tipo de temas. Oye, no, ¿sabes qué? Tal naviera o tal fletera nos ha costado esto, vamos a mandar mejor por otro lado, o para este lado nos conviene que salga por Veracruz, o nos conviene que salga no por Lázaro Cárdenas. Esa experiencia es muy, muy importante, ¿no? Y por supuesto, de las siguientes generaciones, la energía, la creatividad y el poder buscar, eso es muy importante, buscar hacia dónde se dirige el mercado al que te dediques y hacia dónde se dirija la empresa, ¿no? Y sobre eso, pues empezar a enfocar el barco. Entonces, una recomendación sería, busquemos, si lo que queremos es crecer, que no todas las decisiones dependan del ánimo de las cabezas de la familia, del tiempo de las cabezas de la familia. Muchas veces llegamos a ser un embudo que más que impulsar a la empresa, la frenamos, y busquemos paso a paso, así que no, sin alocarse, pero paso a paso, cómo podemos trascender a que un experto, un profesional sea quien dirija esto y nosotros seamos nada más consejeros, sin dejar de estar al pendiente, pero consejeros que también digamos qué es lo conveniente y qué no para la empresa, ¿no?
Qué interesante esto que estamos abordando, sobre todo a quienes nos están escuchando y quieren iniciar una empresa o quieren como encaminar de esta manera su empresa, sobre todo porque pues el ideal es eso, tener una empresa duradera, tener una empresa sólida y fuerte. José Manuel, me gustaría también en este espacio pues poder abordar una retroalimentación tuya. Sabemos que la empresa Núñez Banuet es una empresa con un linaje familiar también fuertísimo y me parece que el hecho de escuchar a Raimundo con esta historia, como si nos hace sentido o qué pasa de ese lado. Sí, mira, algo que yo creo que es bien importante es el tema de la cultura de la empresa. En el caso de nosotros ha sido un tema muy importante la cuestión de los valores, la cuestión de la ética en la empresa. Y yo creo que pues no es nada más en nuestro caso, yo creo que el tema de los valores organizacionales forman una parte muy importante de cualquier empresa, porque está por un lado el quehacer de cada persona, pero los valores te marcan cómo ir haciendo las cosas, o sea, qué sí y qué no se permite en una organización. Yo veo una gran cantidad de organizaciones que plasman sus valores en una cartulina y de repente pues esos valores no son conocidos por nadie. Simplemente podemos decir que están ahí como parte de una filosofía de empresa que es la visión, misión y valores, lo típico que encontramos. Yo le quisiera preguntar a Ray, ¿cuáles son los valores que impulsa en su empresa y cómo le hace para lograr que esos valores se vayan viviendo en el día con día? Sí, como bien lo dices, muchas veces parece como si fuera pues de cajón o en automático el hecho de la misión, la visión y los valores de la empresa. En este caso, una aportación que me gustaría hacer es que estos valores, misión y visión, hay que actualizarlos cada determinado tiempo, porque así como van cambiando los tiempos, también la circunstancia de la empresa va evolucionando. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, lo hacemos cada 3 años y es importante que aunque no sea una reforma trascendental, pero sí volverlo a revisar con el equipo, retroalimentar y ver si siguen estando vigentes o si tendrá que hacer alguna reforma, ¿no? En el caso nuestro, como productores de planta, del agave, como productores de mezcal artesanal, ancestral y comercializadores, tenemos valores que nos rigen y que tratamos bueno, no tratamos, sino que queremos lograr constantemente el cumplirlos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el comercio justo, ¿no? Es muy importante el hecho de crear alianzas fuertes con tus proveedores, sea en el restaurante, sea en la envasadora, sea en el centro de producción, sea en el centro de planta, que el productor sepa que está haciendo negocios serios, formales y que tenga esa confianza que lo hace, por supuesto, volver y querer comercializar con nosotros, ¿no? Entonces el tema del comercio justo me parece muy importante, tanto dentro de nosotros como también fuera. Por ejemplo, en el tema de un mezcal, como en este caso tenemos aquí un donají de agave silvestre mexicano. Este agave mexicano, bueno, pues es un agave silvestre que tarda cerca de 18 años en crecer, es un agave muy valorado. Entonces también el comercio justo para afuera, oye, yo valoro mucho mi producto y no quiero tampoco que se prostituya, quiero cuidarlo porque es un producto de alta calidad, muy valorado, entonces también vamos a cuidar esos valores o ese comercio justo para afuera, ¿no? Creo que esto es muy importante. Ahora, a partir del 2011, con esta tendencia y crecimiento del mezcal, es muy importante la sustentabilidad, tanto en el tema de planta. Por ejemplo, nosotros únicamente producimos 5 tipos de agave, que es el espadín, el tobalá, el bicuiche, el mexicano y el tobasiche. Y de estas 5 tipos de planta, también sembramos 5 tipos de agave. Muchos me preguntan, oye, pero es que ¿por qué no metes un jabalí? ¿O por qué no metes un coyote? Que son agaves muy ricos, con muchas propiedades y muy de moda o en tendencia, digamos. Pues ¿sabes qué? Porque realmente no lo hacemos porque si lo voy a meter a mi catálogo, tengo que tener la sustentabilidad de poderlo producir por el tiempo que viene. ¿Por qué? Porque no puedo meter en mi catálogo algo que voy a tener nada más este año y que no vamos a mantenerlo quizá en el 2025 o 30, porque lo que queremos es mantener estos productos y compartirlos tanto con el mundo como con Oaxaca y México, ¿no? Otro tema de valor también es enfocarnos mucho en las personas, en el equipo de colaboradores. Es un equipo muy, muy importante, muy valioso para nosotros y
Por ejemplo, platicábamos, que ahorita fue la pandemia, ¿no? Pasábamos una época difícil de pandemia, somos un equipo muy, muy grande y es importante escucharlos, saber ellos qué esperaban de la empresa en esta pandemia, qué querían hacer también en esta pandemia y por supuesto hacer algo juntos, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, logramos no despedir a ningún integrante durante la pandemia, logramos cohesionar a nuestro equipo y logramos que todos se activaran y cambiaran conforme al tiempo que ameritaba la pandemia. Por ejemplo, platicábamos al inicio de este podcast que de la envasadora, no había en ese momento mucho que envasar, se vinieron al restaurante para empezar a hacer comida para llevar. Nuestro equipo de piso, los meseros, que son muy talentosos, se volvieron repartidores, ¿no? El equipo de cocina y de barra cambiaron sus creaciones para hacer elementos para llevar a casa, a domicilio. Al equipo de ventas, en lugar de buscar ya restaurantes, bares, que era el día a día de nuestro, oye, no, vamos a buscar clientes, que le llevemos el mezcal a su casa, que quede usted en su casa, porque todo el mundo estaba encerrado. Entonces, este tipo de cambios lo tenemos que compartir con el equipo, también saber ellos qué esperan de nosotros, y creo que el valor sería escuchar a nuestros colaboradores y que empaten con la misión, con la visión y con los valores de la empresa. Y creo que se percibe, ¿no? Creo que se percibe al entrar al expendio como esa fuerte identidad entre colaboradores, colaboradoras, que se sienten como muy parte de, y un trabajo de mucha hermandad, de mucho trabajo en equipo justamente. Ahora bien, Raimundo, sin ser modesto, nos gustaría mucho también que ya de manera personal, como nos digas esas características que te han hecho crecer profesionalmente, empresarialmente, en tus diferentes facetas, ¿qué consideras que ha logrado también tener ese éxito de manera personal? Sí, yo considero que, soy muy sincero y realmente el motivo del éxito de nuestros mezcales, Don Ají, Tehuana, Los Crudos, no es un éxito que yo me pueda colgar esa medalla, realmente es un éxito que viene de mi padre, de mi abuelo, ¿no? Que trascendió en generaciones como empresa familiar, y ahí viene un tema de un compromiso de no dejar estos productos pues valiosos, tanto sentimentalmente como en calidad, y lograr seguirlos compartiendo con los consumidores, seguir manteniendo esa línea de calidad, seguir fomentando el proceso artesanal, ancestral, que realmente es lo que le da mucho valor ahorita al mezcal, ¿no? Entonces, uno, pues es el compromiso que se tiene como familia. Dos, es el ritmo que también se tenía. Yo cuando me ingreso a la empresa ya traía un ritmo de trabajo, un ritmo que pues fue muy favorable porque no empecé de cero, sino que oye, ya estaba esto caminando. Entonces viene un compromiso también de, oye, ¿qué hacemos para mantener el ritmo y por supuesto para lograr aumentarlo, ¿no? En nuestro caso, que buscamos crecer y expandirnos, ¿no? O en otros casos puede ser, ¿sabes qué? Lo que quiero además es mantenerlo y conservaré el negocio familiar, ¿no? Yo, como lo decía José Manuel, soy de profesión abogado y notario público. Me gusta mucho ser notario, me gusta mucho platicar con la gente, darle recomendaciones, consultorías, y también esto me ha ayudado mucho para que en nuestra empresa propia pues logremos tomar mejores decisiones, logremos tener un poco más estructurado todo. Es muy difícil luego, digamos que es más sencillo recomendar que ejecutar en camisa propia, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esto nos amplía la visión y podemos tomar mejores decisiones. Y también, pues yo que en el caso, por ejemplo, siendo notario, me ha ayudado mucho también ser empresario familiar, porque conozco las dificultades que tiene Oaxaca, ¿no? Platicábamos, oye, pues abrir un negocio es muy complicado. Sí, es muy difícil. Parece como si realmente la dinámica fuera, ya sabes que no queremos que abras, ¿no? Oye, constituir una empresa es tardado. Sí, realmente sí es tardado. Nos tarda en sacar el RFC. Ahorita tenemos un tema con las citas o el registro público. Pues es que sí es tardado. Debemos hacer esfuerzos todos para que esto sea mucho más rápido, mucho más expedito, ¿no? Y por supuesto, echarlo a andar. Un negocio, pues es un tema de resistencia y que debemos ser muy pacientes para, con mucho esfuerzo, para seguir y pasar esa barrera que comentábamos de 6.2 años de promedio de vida de una empresa en Oaxaca. Chingo, y es que sí es preocupante. Realmente, yo creo que ahí lo que pasó es que se nos desesperó el emprendedor o el empresario y dijo, ¿sabes qué? No, esto está muy complicado, mejor volteo a otro lado. Sin embargo, hay que pasar esa barrera. Se me ocurre que eso puede ser con coaching o con una mentoría. ¿Cómo ves, José Manuel? ¿Qué opinas? Sí, definitivamente. Yo creo que como empresarios pues tenemos la responsabilidad de irnos asesorando. Generalmente yo creo que un emprendedor se distingue por ser bueno en algo en particular. Por decir, alguien que quiere poner una pastelería, generalmente la quiere poner porque él considera
y su familia le dice, oye, qué ricos pasteles haces y qué ricos pasteles se te venderían, y con ese entusiasmo abre su pastelería. Pero hay que entender que cuando pone uno un negocio, el proceso clave es solamente una partecita del negocio. O sea, la producción del pastel juega un papel muy importante. Siempre lo que decidamos hacer, lo tenemos que hacer con excelencia. En el caso de Ray, el producto clave es un mezcal. Bueno, tiene que hacerse con excelencia. Pero hay una serie de procesos alrededor de lo que es el corazón del negocio, en este caso el mezcal. ¿Qué tiene que ver con el tema de recursos humanos? ¿Qué tiene que ver con el tema de la contabilidad, la comercialización, el marketing, etcétera, ¿no? Hay una serie de cosas que bueno, tenemos que irnos asesorando, y es muy difícil que uno como emprendedor o como empresario conozca acerca de todas las áreas. Todo lo que decía Ray acerca de tener un mentor, tener coaching, tener un consejo en el que no todas las decisiones estén basadas en una sola persona, invitar a consejeros externos, gente que pueda ser experta en otras áreas, que nos puedan dar un punto de vista diferente para ir mejorando y creciendo como negocio, y que lo lleva a Ray a la práctica, pues creo que es algo que es clave para que un negocio perdure. Entonces sí, yo estoy totalmente de acuerdo con él, que tenemos que ir haciendo todas estas cosas para pasar de una generación a otra. Cuando pasamos de una generación a otra hay un riesgo y hay una oportunidad. Siempre, cuando hay un proceso de sucesión, vienen riesgos y vienen oportunidades. Yo le quisiera preguntar a Ray, ¿cuáles son los principales riesgos que él enfrentó? ¿Cuáles fueron las principales retos, preocupaciones que cuando él entró al negocio él vio y fue lo que más le preocupaba para poder hacer que su negocio continuara? Y también quisiera yo preguntarle cuáles fueron aquellas cosas que él sabía por sus características personales o por sus estudios o experiencia, que él podía incorporar al negocio y podía generar un cambio en su negocio. No sé si nos puedas platicar al respecto, Ray. Sí, claro. Creo que yo al ingresar al negocio, una necesidad que vimos y que consideré que yo podría aportar es la actualización de nuestros productos. Es importante decir actualización porque realmente no son productos nuevos, sino lo que tenemos que hacer es actualizarlos, ponerlos vigente al momento en que vivíamos. Entonces, vi esa necesidad y también vi la oportunidad de ayudar con esa actualización. De inicio, en toda empresa familiar va a haber algunas resistencias. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que si esto es lo que me ha funcionado, pensamos que siempre nos va a funcionar. Sin embargo, eso no siempre es cierto. Puede ser que con el paso del tiempo deje de estar de moda, digamos, o deje de gustar la imagen, o deje de gustar el sabor. Entonces hay que estarnos actualizando constantemente. Entonces, estas resistencias en la empresa familiar son naturales y lo tenemos que resolver, considero yo, con ayuda de expertos. Es muy importante que el empresario familiar sepa, como lo decía José Manuel, que no podemos hacer nosotros todo, no somos todólogos ni expertos en todos los temas. Entonces, nos va a evitar muchos errores, nos va a ahorrar mucho tiempo y también nos va a hacer mucho más eficientes el hecho de que para determinados temas nos apoyemos de expertos. Y esto fue lo que hicimos también en el tema de la actualización. Oye, mi papá, por ejemplo, no estaba tan abierto a que se actualizaran nuestras imágenes de botellas, el branding, y yo estaba de acuerdo que se cambiara. Oye, ¿sabes qué? Traemos este tema, tú traes una postura y otra, vamos a requerir un experto que es el que nos diga si seguimos así o si hacemos. Y justamente fue lo que se hizo. Y lo que este experto dijo fue, oye, ¿sabes qué? Si se requiere esto va muy bien por acá. Y esta asesoría creo que es muy valiosa y sería una recomendación para todos el que veamos que en cada área no es que tengamos que descubrir lo negro o tengamos que crear algo, no. Realmente hay expertos en cada área que nos pueden ayudar mucho y nos evitarán cometer errores y ahorrarnos mucho tiempo, ¿no? Otra cosa importante que comentarles, que por ejemplo yo lo he aprendido en estos años, es que no siempre lo que nos gusta a nosotros
es lo que se va a vender o es lo que va a ser más exitoso, ¿no? Por supuesto que nosotros pues tiene su valor, lo queremos mucho, lo disfrutaremos. Sin embargo, el mercado, el consumidor, el público, no todos piensan como nosotros. Entonces ahí viene el tema de, oye, vamos a asesorarnos de expertos. ¿Qué diría cualquiera, así que otro empresario? No, pues que yo voy a hacer mi estudio de mercado para ver si gusta. Oye, quizás nosotros no somos expertos en estudio de mercado, ¿no? Oye, ¿por qué no vamos? Muchas veces pensamos que puede ser muy costoso, quizá no, pero vamos a averiguarlo y ya teniendo datos podemos tomar alguna decisión, ¿no? Sin embargo, el hacer estudio de mercado es algo muy importante, nos va a abrir mucho más la visión y nos va a hacer también pues ampliar nuestro mercado. Entonces vi este tema que muchas veces en la generación de mi papá iban mucho por los productos que a ellos les gustaban, quizá cuando el mercado estaba pidiendo estos productos y otro tipo que eran complementarios. Entonces es importante ver esto, es importante también, yo lo veo muy valioso, el hecho de que la transición en la empresa familiar se haga gradual y se haga en equipo, es decir, la generación saliente con la entrante, porque va a haber mucha retroalimentación tanto de experiencia como de la nueva energía, como también va a ser una transición mucho más ordenada. Entonces, esa también sería otra recomendación, no esperar hasta el momento en el que ya no estemos para que alguien más llegue y tomemos, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo más ordenado, los papás ya bien sabemos a qué hijo le vemos este caminito, este potencial y empezar a hacer este acomodo, porque como lo dijimos de inicio, pues lo que todos buscamos como empresarios es que nuestra empresa perdure y Dios quiera que también crezca, ¿no? Totalmente, Ray. Y qué bueno escucharte y sobre todo estas recomendaciones que nos haces a empresas ya existentes, a aquellos que van a emprender y que son sumamente valiosos y que vemos justo en esta empresa familiar que es Tradición Chagoya. Ya lo anticipabas un poco, pero sí, ¿qué elementos consideras que son muy valiosos, que son indispensables para asegurar que la empresa siga siendo sana en un mundo cambiante, en una sociedad como Oaxaca que nos da sorpresas todos los días, ¿no? Que la manera en que la gente compra, que lo que compra cambia cada momento, que con la pandemia ya vivimos también una transformación completa. ¿Qué elementos sí tener y sí sobre todo cuidar para asegurar que la empresa siga siendo sana y que también tenga las condiciones para seguir pasando de generación en generación? Claro, yo creo que hay una serie de elementos que nos van a colaborar para que la empresa perdure y logremos esta meta que queremos que trascienda en el tiempo. Por ejemplo, algo muy importante que les recomiendo es el orden en los documentos corporativos de la empresa. Es muy común en la empresa familiar que el papá tiene todos los papeles quizá en un cajón, me ha tocado que hasta en cajones de la casa, que ni siquiera es de la empresa, en cajones de la casa, tiene revuelto. Oigan, si viene la siguiente generación, ayudemos a tener un buen archivo, organizado los documentos, ver que estén vigentes, ¿no? Nos toca ver que licencias ya no están vigentes, que los poderes ya no están vigentes, que no se han hecho declaraciones, etcétera. Entonces, creo que una recomendación importante para que la empresa perdure es tener un orden en los documentos corporativos de la empresa. Otra recomendación también para que la empresa perdure es que sea una empresa formal. Yo considero que si en Oaxaca ahorita tenemos 6.2 años de promedio de vida de una empresa, si es una empresa informal va a ser mucho menos. ¿Por qué? Porque no vamos a tener tanto compromiso del esfuerzo que nos ha costado constituir una empresa, firmar contratos con clientes, facturar, sacar mi cuenta bancaria, revisar mi estado de cuenta. Este tipo de actos nos genera un compromiso con nuestra empresa, también le damos su lugar, porque recordemos que es una persona moral, es una persona independiente de nosotros. ¿Sabes? Es que, pues este archivero, esta es mi empresa, ¿no? Aquí tengo mis estados de cuenta, mi constitutiva, mis poderes, esto es toda mi documentación de empresa, hay que verlo de esta manera. Entonces, yo creo que si tenemos una empresa formal, le estamos apostando al objetivo que hemos comentado, que es que nuestra empresa perdure. Entonces, hagamos ese esfuerzo porque sea una empresa formal. Y otro tema es ir transitando y tener lo más real posible nuestra información y nuestra comunicación entre familia. Por ejemplo, oye, no llevar dobles cuentas, no llevar quizá algunas ventas que yo hago por otro lado, ¿sabes qué? Que todo sea lo más transparente posible. ¿Por qué? Porque en un momento, cuando el pater familias, el responsable, la mamá, que es la cabeza de la familia, ya no esté, la generación que venga va a tener toda esta información de una forma transparente y va a poder continuar
el rumbo de la empresa, ¿no? Entonces creo que esas son recomendaciones que es importante darlas. Hay temas básicos, por ejemplo, nos toca que empresas familiares no tienen un contrato de arrendamiento, por ejemplo. Oye, estás corriendo mucho riesgo, ¿por qué? Porque es tu empresa, de ahí come toda la familia, y en algún momento si al dueño del inmueble se le ocurre, pues podría pedirte que oye, no sabes qué, vamos a tener un contrato de arrendamiento a 5 años, por lo menos sabemos que este tiempo vamos a estar seguros en este inmueble, vamos a crecerlo. Tener esas bases es muy importante para el futuro de la empresa, ¿no? Ray, pues la verdad es que me sorprende todo lo que hacen ustedes al interior de su empresa, la organización que tienen, desde el hecho de tener un gobierno corporativo. Yo creo que en Oaxaca muy pocas empresas han formado un consejo de administración que realmente opere, han puesto a un director general independiente, hacen juntas de consejo, llevan evaluaciones de desempeño, tienen toda la parte legal ordenada. En fin, creo que es realmente un gran aprendizaje el escucharte y ver todo lo que han avanzado, y nos queda a nosotros del otro lado como pues un ejemplo, ¿no?, que podemos ir siguiendo en cuanto a por qué una empresa dura. Nosotros a veces tomamos a la ligera, bueno, pues lleva 125 años porque han heredado. No es tan sencillo. El hecho de haber llegado a los 125 años se debe a una serie de acciones y de decisiones y de poner en la práctica una serie de cosas pues que justamente los lleva a tener el éxito. Y también creo a tener una correcta armonía entre la vida familiar y la vida de la empresa. Entonces a mí no me queda más que felicitarte, Ray, por ir avanzando en ese sentido como empresa tan integralmente y hacer las cosas tan bien como las están haciendo. Y agradecerte, la verdad es que yo te quiero agradecer esta oportunidad de entrevistarte y de conocer un poquito más de tu empresa. Al inicio pues tenía muchas inquietudes de todas las preguntas que quería hacer, ¿no? Me llaman la atención justamente estas empresas que han perdurado a través del tiempo en un contexto en el que decimos, pues nuestras empresas tienen un periodo de vida 6.2 años, y es un verdadero logro tan siquiera poder abrir una empresa, ¿no? Más allá de ya operarla 125 años. Pues gracias, Ray, yo te agradezco muchísimo esta oportunidad que nos has dado. No, pues les agradezco mucho el espacio, la invitación, y pues los felicito también por este podcast. Por el tema de familia es muy, muy importante fomentar los valores tanto empresariales como familiares que han caracterizado siempre a Oaxaca, al empresario oaxaqueño y por supuesto a México. Y pues también agradezco a los que nos escucharon, nos vieron, y también a ustedes, pues porque realmente el hacer un podcast es un tema también de mucho esfuerzo, de mucho tiempo invertido, es un tema también de mucho contenido, hay que saber datos, hay que investigarle. Aquí veo que José Manuel hizo la tarea antes de venir, investigó datos y te trajo datos que compartir, que justamente es lo que hace de un programa como este, que comparta valor y que los que nos ven o nos escuchen saquen provecho de ese valor que se da. Entonces, felicidades a ustedes por el podcast y muchas gracias por acompañarnos hoy. Al contrario, Raimundo Chagoya Villanueva, gracias por estar con nosotros como invitado en esta emisión, con esta información de valor que estoy segura que les va a ser sumamente útil a las personas que nos ven a través de YouTube, que nos escuchan a través de Spotify, que buscan espacios donde puedan aprender a través de la experiencia, no solamente la teoría, sino que sea muy vivencial y que tener justamente pues estas recomendaciones de alguien que le ha funcionado y que lo podemos ver y es muy palpable. José Manuel Núñez Banuet, gracias también. Reitero que esta es una producción de Grupo Núñez Banuet, y les recuerdo también, bueno, que este espacio fue creado para poder darles a conocer información valiosa para la familia desde diferentes esferas. Gracias por acompañarnos, mi nombre es Jennifer Hernández y nos escuchamos en el siguiente podcast, Mi Familia.